habíamos dejado, creo que aquí en esta diapositiva, donde habíamos frenado, y lo que estábamos hablando era que estos eran todos niños que vivían, hoy en día serán más casi adultos, en una ciudad de Estados Unidos, y lo que podíamos ver era detectar diferencias poblacionales dentro de la misma ciudad. Y en este caso, la población la definimos como o el hispano, ¿sí? Eran autoclasificados como hispanos, o no hispanos blancos o caucásicos, como normalmente se le llama. Y lo que vemos es que estos dos grupos de niños eran yendo a las mismas escuelas, tienen composiciones isotópicas en el pelo diferentes, particularmente en carbono, ¿sí? Pero también en nitrógeno. El nitrógeno y el carbono de los hispanos es más alto que de aquellos no hispanos blancos, ¿sí? No encontramos en este caso diferencias en la composición isotópica de azufre. Entonces, básicamente lo que vemos en este trabajo es que dentro de una misma ciudad, depende de su background étnico, o en realidad de lo que podríamos llamar el estatus socioeconómico, porque eso está intrínsecamente relacionado a si son hispanos o no hispanos. Hay diferencias grandes en su dieta, ¿sí? Entonces podemos empezar a pensar en esto como un marcador anexo, si se quiere, para algún tipo de identificación o de clasificación en algún tipo de cuestión forense. En este trabajo fuimos un paso más, porque dijimos, bueno, si hay diferencias en estos casos de hispanos y no hispanos o con algún tipo de variable socioeconómica, deberíamos encontrar diferencias geográficas dentro de una ciudad, porque por lo general, y muchas ciudades son así, eh, la gente de distintos estatus socioeconómicos viven en distintos barrios, ¿sí? En el caso particular de la ciudad de Salt Lake City, que es en el estado de Utah, todo lo que es este, el este de la ciudad está habitado más que nada por no hispanos, mientras que el oeste de la ciudad está habitado más que nada por hispanos o hijos de inmigrantes, ¿sí? Otro, digamos, background étnico. Entonces lo que hipotetizamos es que en este ámbito, que en realidad son varias ciudades juntas, de aproximadamente 1 millón de habitantes, o un poco más de 1 millón de habitantes, nuestra hipótesis fue que íbamos a encontrar diferencias en la composición isotópica de carbono y nitrógeno a esa escala geográfica. Tomamos muestras de hair salons o peluquerías, ¿sí? En casi 500 muestras, en 113 establecimientos, en 29 áreas, 29 regiones de correo postal, diría así. Y lo que vemos es que cada punto, ¿sí?, representa una peluquería, un salón, donde la gente va a cortarse el pelo. Lo que vemos es que hay sí una distribución espacial que no es al azar, en el que tenemos valores isotópicos más elevados hacia el oeste, que son los más colores amarillos, marroncitos, y más bajos hacia el este, que son los más verdes o inclusive azules, ¿sí? En al este norte, digámoslo así. O sea que hay una distribución diferencial en los barrios de la composición isotópica del pelo de las personas. Esto se puede diagramar de distintas maneras. En este caso es por barrios, ¿sí?, en el que se hace un promedio de la composición isotópica de esos barrios, simplemente para hacerlo más visual, no porque el promedio sea nada en particular. Pero lo interesante es que lo que vemos acá, que hay una correlación entre los isótopos estables del pelo y distintos índices socioeconómicos. En el gráfico de la izquierda tenemos isótopos estables de carbono en promedio por cada salón, en respecto de un índice de costo de vida sacado del censo. Y lo que vemos es que hay una correlación
que disminuye. O sea que a medida que aumenta el costo de vida de ese barrio, disminuye, a medida que aumenta el costo de vida, disminuye, o sea, se hace cada vez más C3, ¿sí?, la composición isotópica del pelo de las personas. En este caso no sabemos quiénes son, porque son muestras tomadas del suelo, del piso, de las peluquerías. De manera interesante, lo que vemos es que a medida que aumenta, que es el gráfico de la derecha, el promedio del costo de cortarse el pelo, ¿sí?, también disminuye la composición isotópica. O sea que los barrios donde hay un costo de vida más alto, la gente paga más para cortar el pelo, porque son barrios más afluentes, si se quiere, con un poder adquisitivo mayor, la composición isotópica cambia. O sea, la gente está comiendo diferente de lo que son barrios o lugares donde el costo de vida es más bajo y la gente tiene una señal isotópica más hacia C4. Algo que fue súper interesante. Esto fue aceptado hace 2 semanas para ser publicado, así que pronto tendremos un paper sobre todo este trabajo, porque parte de toda una correlación con índices de obesidad y cosas que van más allá de lo que es la parte forense, pero sí esto que a escala de ciudad tenemos diferencias entre los distintos barrios, debido al poder adquisitivo de las personas que se ve reflejado en lo que compran, lo que comen, la dieta, y eso a su vez en la composición isotópica de los tejidos de estas personas. Esto no es único para la ciudad de Salt Lake City, ya lo habíamos visto en Cali, en Colombia. En este caso es un trabajo que ya está publicado. Tenemos muestras de pelo de mujeres, estas son todas mujeres adultas de la ciudad de Cali, y vemos que las personas, las mujeres con un índice de un estatus socioeconómico más alto, tienen valores isotópicos más altos, tanto sea en carbono como en nitrógeno, en comparación con mujeres que han sido clasificadas por un censo con un nivel socioeconómico más bajo. ¿Sí? O sea que, y todas viven en la misma ciudad. O sea que lo que estamos viendo es que tenemos patrones isotópicos a gran escala que dependen de la dieta, ¿sí?, y de la producción de la industria alimenticia de distintas regiones, de distintos países, pero también tenemos patrones isotópicos o de distribución isotópica, inclusive dentro de ciudades, que responden en principio a los estatus socioeconómicos o al poder de compra, se puede traducir así, de las distintas personas. Obviamente el poder de compra va a influir lo que uno puede comer, ¿sí?, o lo que está disponible para comer y lo que uno elige comer. Y eso se ve reflejado en los tejidos de las personas. Pero bueno, ya entrando en lo que es la aplicación de isótopos estables a la investigación forense, tenemos todos estos patrones isotópicos geográficos, poblacionales. ¿Podemos usar esto en antropología forense? Sí, claro que podemos, y ha sido utilizado y se está siendo utilizado. Cuando trabajamos con isótopos estables en investigación forense, lo que nosotros principalmente hacemos son tratar de responder 3 preguntas, ¿sí? Tenemos una muestra, que puede ser pelo, dientes, hueso, ¿sí? Sería muy raro algún tejido blando, ¿sí?, uña, ¿sí?, pelo, uña, dientes, hueso, es lo más común. Medimos valores de isótopos estables en esas muestras y tratamos de responder 3 preguntas. Primero, ¿la muestra que yo medí es consistente con un set de observaciones conocidas? Observaciones me refiero a valores isotópicos conocidos, ¿sí o no? Para responder esta pregunta necesitamos la construcción de bases de datos, o sea, comparar nuestra muestra con un grupo de valores isotópicos conocidos, o sea, una base de datos. Esa es la primera pregunta que intentamos responder. La segunda es, dado el lugar donde esa muestra fue hallada, ¿sí?, la ubicación de ese crimen, digámoslo así, ¿cuáles son las predicciones para muestras de ese lugar? ¿Sí? Y eso se puede responder de 2 maneras. Necesitamos bases de datos que quizás tengan mediciones para ese lugar o modelos
como por ejemplo el que les mostré para agua y pelo, que puedan predecir la composición isotópica de ese lugar. Y la última pregunta, y lo que más queremos hacer, pero siempre trabajamos con las tres en simultáneo, es, dado el valor isotópico o los valores isotópicos que yo medí, o que nosotros medimos de esa muestra, de esos restos humanos, ¿cuáles son las regiones que se pueden predecir? O sea, las regiones predichas o las predicciones de las regiones de dónde se pudo haber originado esos valores isotópicos de los restos humanos. Para responder esto, obviamente necesitamos las bases de datos y la construcción de esos modelos de predicción, ¿sí? Esas son la estructura o las tres preguntas que nosotros manejamos cuando trabajamos con isótopos estables en un caso forense, sea con restos humanos o sea con otra cosa, pero es básicamente lo mismo. Por lo tanto, para eso necesitamos bases de datos georreferenciados, ¿sí? Y la construcción de modelos predictivos que nos permitan predecir los valores isotópicos de cierto lugar o la región de ciertos valores. Para ejemplificar esto, cómo trabajamos, voy a presentar un caso que es quizás el más conocido que el grupo de investigación de la Universidad de Utah y de la compañía IsoForensics ha trabajado. Hay muchos casos, pero bueno, este fue como el ícono, que es el caso Salter-Sally. Este fue el caso de restos humanos que fueron encontrados en el año 2000 en la región Salter en el estado de Utah, que es un desierto. Se encontró un cráneo, dientes, piel seco momificada, obviamente pelo que estaba pegado al cráneo y algunos efectos personales. Se determinó que era una joven de más o menos unos 20 años. Pero en el año 2000 no hubo ningún avance en la investigación, pues no había, o los investigadores no encontraron en ese momento ninguna familia que reportara una joven perdida de años anteriores que tuviera esas descripciones. Entonces quedó archivado como un caso frío, un cold case, ¿sí? Aquí yo ya puse como que me adelanté y puse que análisis de carbono 14 reveló que murió aproximadamente en 1996. Esto lo vamos a ver al final de la presentación, el uso de carbono 14 en material moderno, muy pequeñito. Vamos a hacer muy rapidito. Pero básicamente era alguien que había muerto no en el año 2000, sino algunos años anteriores. Luego esto fue recalibrado y dio que murió creo que en el 98. Así. Independientemente de eso, esto era lo que teníamos. Fue un caso frío. En el año 2008, el director del laboratorio, Jim Erlinger, publica ese trabajo científico del modelo entre pelo y agua para poder predecir la región de origen de una persona basada en mediciones de pelo. Y entonces los investigadores del caso se acercaron al laboratorio para ver si se podía hacer algo con estas muestras. Y bueno, se midieron isótopos estables de oxígeno, hidrógeno, carbono y nitrógeno en todo el pelo y además en los dientes, en uno de los dientes de esta persona, en el segundo molar, si mal no recuerdo. Lo que les voy a presentar son el análisis de oxígeno 18, de valores de isótopos estables de oxígeno. Para hacer más breve esto. Bien, lo que tenemos aquí es el pelo medía aproximadamente 24 centímetros, o sea que tenía entre 22 y 24 meses de información registrado, asumiendo bajo el supuesto de 1 centímetro por mes de crecimiento, y es lo que se ve en el eje X. El 0 representa la raíz del pelo y el 22 o el menos 22 representa la punta del pelo, o sea, 22 meses hacia el pasado antes de la muerte de la persona. En el eje Y tenemos los isótopos estables de oxígeno en unidades por mil. Lo primero que se ve
y ya ustedes lo pueden estar viendo ahí, es que no es constante, no hay una línea, un flat line, ¿sí? Entonces, estos isótopos estables están respondiendo a que la persona se mudó, estuvo distinto tiempo en distintas regiones. ¿Cuánto tiempo y cuántas regiones es lo que podemos empezar a discutir? Pero no hay dudas de que esta persona no estuvo todo el tiempo en un solo lugar. O sea, se mudó, se movió, visitaba distintas regiones. Esas regiones a las que le podemos poner nombres, en este caso están nombrados como isolocation o ubicación isotópica, 1, 2 y 3, ¿sí? Hay regiones que son lo que nosotros llamamos regiones en equilibrio. Si miran al isolocation 1, pero en los meses -4, -2 y 0, ¿sí? En todos esos puntitos, verán que ahí sí hay una línea chata, es un flat line. Eso es lo que nosotros llamamos un equilibrio. O sea que la persona llegó a un lugar y durante muchos meses estuvo en ese lugar y su composición isotópica no cambió, no alteró. O sea, era residente de ese lugar. Ahora bien, las otras isolocation 2, isolocation 3 o la 1 en los distintos lugares son puntos en los que no hay equilibrio o el equilibrio es discutible, ¿sí? O sea que, por ejemplo, en isolocation 2 hay dos puntos que tienen la misma composición isotópica. Es discutible si eso ya representa un equilibrio o todavía no. En isolocation 3 y en las otras dos isolocation 1, en el mes 10 y en el mes 22, es seguro que no hay un equilibrio, sino que esta persona quizás estuvo muy poco tiempo y se volvió a mudar, entonces sus tejidos no alcanzaron a equilibrarse con la señal local. Pero al menos tuvieron esa señal. Entonces, espero que se entienda eso. No llegan a equilibrarse con esa señal, pero al menos llegan a esa señal. Quizás podrían haber ido un poco más arriba o un poco más abajo en el caso de la 3. Pero por lo menos es una ubicación mínima. Una vez que tenemos estos valores isotópicos, podemos aplicar el modelo hacia atrás y predecir los valores isotópicos del agua. Y si tenemos los valores isotópicos del agua, lo miramos en el mapa y vemos dónde pudieron haber estado o dónde pudieron haber sido esas regiones, ¿sí? Estos son unos mapas un poquito viejos, luego hay una diapositiva con los mapas más lindos, digámoslo así, donde se representan esas tres ubicaciones. Déjenme avanzar un poquito. Sí. Este es lo mismo. Pero quería que aparezca ese punto celeste o ese punto azul porque ahí es donde esa persona fue encontrada, ¿sí? Entonces, lo que vemos es que esta mujer en los últimos 24 meses se mudaba en toda esta región del oeste, ¿sí? La 1, la 3, la 2. Y aquí abajo está escrito, no tenemos un gráfico, pero los valores de isótopos estables de los dientes que medimos mostraban que esta persona había crecido en la región Intermountain West. Para que se den una idea, la región Intermountain West es similar a algo intermedio entre la isolocation 3 y la isolocation 2. Es más o menos esa zona. O sea que ellas los últimos 24 meses o 22 meses se mudaban en regiones parecidas a donde ella había crecido. Pero si bien estas regiones es importante determinarlas, hay algo muy importante, que fue quizás lo que más ayudó a la policía, es que con estas predicciones estamos descartando mucho más de la mitad del país de Estados Unidos, estamos descartando mucho más de la mitad de Estados Unidos, que es una persona que no creció en el este y que en los últimos 2 años nunca fue hacia el este de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, esa información es tan valiosa como predecir la ubicación de isolocation 1, la 2 y la 3. Espero que se entienda. En este tipo de casos forenses, predecir una región es casi tan importante como eliminar otras regiones de búsqueda, ¿sí? Con esta información, los investigadores retoman el caso y basado en esta información dejan de buscar en bases de datos del este,
que por alguna razón estaban enfocados en esas bases de datos, no sé qué otra línea de evidencia tendrían, y se enfocan más en las bases de datos de personas perdidas del oeste, y encuentran a 2 familias que potencialmente podrían nacer, que tenían jóvenes o hijas perdidas, o que no las habían reportado como perdidas, pero que había algo sospechoso, y que coincidían con viajes frecuentes a distintas regiones, y con estas 2 familias, bueno, estos son los gráficos más bonitos, digámoslo así, con un nuevo modelo que desarrollamos, que no importan mucho los detalles, pero que extrae más información de los lugares en los que parece que hubiera un equilibrio, pero uno no está seguro. Este nuevo modelo extrae algún otro tipo de información. No cambia mucho lo que yo les había mencionado antes. Descartamos más de la mitad del país, y la policía, con esta información, pudo dar con 2 familias y ahí sí realizar análisis de ADN para poder ver si se trataba de alguna de estas familias, y si lo era. Era el caso de una chica que había desaparecido, pero no había sido reportada como nada sospechoso por su forma de vida, que se llamaba Nicole Bacoles, y lo interesante es que nació y creció en el estado de Utah, cuando el cuerpo fue encontrado. Tenía una historia de violencia con su novio, de él hacia ella, y ella lo visitaba frecuentemente a él en el estado de Washington, que es básicamente en esta zona, es a donde ella viajaba a visitarlo. ¿Sí? Ah, perdón, estoy moviendo el mouse. Es en la zona, en la costa, el mapa que tiene rojo, en la costa, ahí arriba es donde es el estado de Washington, y al que ella viajaba a visitarlo, al novio. Bueno, el propio investigador reconoce que gracias a la información isotópica fue posible reducir el área de búsqueda y enfocarse en el oeste de Estados Unidos y en ciertas bases de datos, y así dar con el paradero de la familia y hacer análisis de ADN. Y el caso pasó a ser una investigación de un crimen pasional, no un crimen, sino un feminicidio, perdón, no un crimen pasional, sino un feminicidio, y dejó de ser simplemente una persona, un NN. Bueno, rápido, voy a... Este es un trabajo que hicimos aquí en Argentina. No tiene no es una historia tan linda, no, perdón, no es linda. No es una historia tan cerrada como el caso de Salter Sally y Nicole Bacoles, porque esto es simplemente una prueba, un concepto de que podríamos llegar a usar esto en Argentina para casos NN, para desaparecidos, y para fosas comunes, o no, depende del contexto, pero este es trabajo que yo estoy realizando con el equipo argentino de antropología forense. Ellos trabajan mucho con delitos de lesa humanidad, pero tienen un montón de otros casos también. Sobre todo hoy en día están trabajando mucho con feminicidios y con casos más modernos, si se quiere. Pero estos 4 casos los eligieron ellos para probar la técnica. Básicamente era como un testeo, un test de qué podíamos informarle nosotros de esta técnica. Eran 4 casos, los 2 primeros pertenecían a 2 masculinos adultos jóvenes que habían sido enterrados en una fosa común, que había sido datada a fines del siglo XIX, o sea, muy antes, no es un delito de lesa humanidad ni nada de eso. En Chosmalal, que es una región en la cordillera de los Andes. Digamos que se puede pensar que esto es un contexto histórico, pero es un contexto histórico interesante porque es una fosa común en un lugar que fue sede de un ejército de la campaña de Roca de 1879, que era, digamos, la campaña que empezaba a extender la frontera hacia el sur, hacia la Patagonia, y empezar a diezmar las poblaciones nativas del sur de Argentina. El otro son caso 3 y caso 4, son 2 también adultos masculinos,
que estaban en fosas individuales, pero en el mismo cementerio de la ciudad, cercano a la ciudad de Buenos Aires, y entre la ciudad de Buenos Aires y la ciudad de La Plata, y las dos fosas fueron inhumadas en 1977. Digamos, ya estamos en una época de conflicto, pero bueno, estos casos no tienen un interés pericial y es por eso que los podemos trabajar y publicar y comentar. Lo que hicimos fue medir isótopos estables en hueso, en costilla y en diente. Y medimos en la parte inorgánica, o sea que en el esmalte, ¿sí? En el diente y en la apatita, hidroxiapatita, bioapatita del hueso. Y medimos carbono y oxígeno. Por lo tanto, vamos a obtener una información de la dieta de las personas y una información de cierta ubicación geográfica basada en el oxígeno. En esta tabla, la tabla que ven ahí, se ve la información de las 4 muestras, los dientes, los huesos, las mediciones y además la predicción, ¿sí?, de los valores isotópicos que tendrían el agua, tanto basada en la medición de esmalte como basada en la medición de apatita, el agua que estas personas consumían. ¿Sí? Como para hacer lo mismo que el pelo, tener ahora sí, contrastar eso con un mapa y ver cuál es la distribución isotópica o cuál es la distribución de estos valores que uno predice del agua, dónde están ubicados. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros en Argentina y en toda Latinoamérica? Y hay muchos esfuerzos tratando de resolver este problema. En Brasil hay mucho esfuerzo sobre esto, que es que no tenemos un mapa o mapas tan lindos y bonitos y detallados sobre el agua que se está consumiendo, ¿sí? Tenemos estos valores, predicciones de precipitación, pero no hay bases de datos enormes que podamos hacer un isoscapes o un mapa de la distribución isotópica del agua que consumen las personas. Entonces, vamos a estar limitados a nuestra interpretación. Podemos ir y medir y empezar a construir pequeñas bases de datos, podemos usar los modelos matemáticos que predicen cuál sería el valor isotópico del agua, pero no sabemos si son correctos o no hasta que no los midamos. Pero bueno, hay ciertas cosas que se pueden hacer. Estos son los 4 casos. Recordemos que caso 1 y caso 2 corresponden a las muestras históricas. Caso 3 y caso 4 corresponden a los 2 masculinos inhumados en 1977. En el eje X tenemos isótopos de carbono, en el eje Y isótopos de oxígeno. En triángulo tenemos dientes, o sea, dónde la persona creció cuando era niño, niños son 4 masculinos, y qué comía, en triángulos azules, y en círculos rojos tenemos hueso, o sea, los últimos años de vida. No es el último año, son los últimos años, es una integración. Es lo mejor que podemos hacer con estos tipos de muestras. Lo que vemos son varias cosas aquí. Primero es que hay un rango isotópico, que hay distintos orígenes. Que el caso 2 es un caso que no tiene desplazamientos, al menos entre la niñez y los últimos años, ¿sí? Pues los valores isotópicos, tanto de carbono como de oxígeno, en diente y en hueso son prácticamente iguales. O sea que esa persona creció y pasó los últimos años viviendo en el mismo lugar y comiendo la misma comida, en lo que los isótopos estables nos pueden informar. Y es una dieta muy cercana a un 100% de dieta C3, que para los que no están familiarizados, Argentina empieza a tener planta C4 a partir de la mitad o al norte de la provincia de Buenos Aires hacia el norte, sobre todo en el este, sobre todo en lo que es la Mesopotamia, la frontera con Uruguay, con Brasil. Y no tanto en lo que es la cordillera, pues la cordillera tiene alta elevación y ahí no tenemos C4, sino que tenemos C3, aunque hay ciertos valles y ciertos lugares donde hay algunas plantas C3 en el pasado, en tiempos históricos. Bien, o sea, caso 2 es una persona que aparentemente creció y murió, digámoslo así, en la misma región. Caso 1, que estaban enterrados en la misma fosa común, todo lo contrario, crecen en una zona con valores isotópicos más altos, tanto en carbono como en nitrógeno, llegando a casi un 50% con dieta C4, y valores de aproximadamente -4
digamos, valores de oxígeno más altos, que quiere decir que viene de climas más cálidos, ¿sí? Recuerden los gráficos de agua que decíamos antes, valores más bajos es sur, valores o fríos, valores más altos es cálido. Y hay un desplazamiento desde el triángulo al hueso en la dirección, ya ahí estoy exagerando mi interpretación, pero bueno, contando una historia, ¿sí? Hay un desplazamiento en la dirección de lo que sería la ubicación del caso 2, ¿sí? ¿Qué pasa? Supongamos que esta persona vivió donde vivía el caso 2, que es donde, casi donde murieron. Los valores isotópicos tendrían que aproximarse a eso, pero como el hueso lleva mucho tiempo remodelar, ¿sí? Quizás no llegó a remodelar todo, a equilibrarse con el nuevo valor isotópico de los últimos años de vida. O no pasó un tiempo suficiente. ¿Sí? ¿Se entiende eso? No hay un equilibrio en nuevas regiones porque quizás no pasó un tiempo suficiente. Si hubiésemos tenido pelo de caso 1, quizás el pelo sí ya estaría cercano al caso 2 porque es algo más reciente. Esas son todas especulaciones. Ahora bien, caso 3 y caso 4 son las dos personas inhumadas en el cementerio cerca de la ciudad de Buenos Aires. Tienen una dieta similar, pero tienen orígenes geográficos basados en oxígeno 18 diferentes. Y lo que vemos es que ambas personas, desde su niñez hacia su adultez, digámoslo así, tienen una trayectoria similar, ¿sí? Y se acercan a una región que tienen una dieta muy parecida, basada en carbono, no tenemos nitrógeno acá todavía, pero basado en carbono, muy similar, y una composición isotópica de oxígeno 18 también similar, aunque no es exactamente igual. O sea que podemos hipotetizar que estas dos personas tenían un origen geográfico distinto, ¿sí? De zonas un poco más frías, y pasaron sus últimos años en lugares muy cercanos y comiendo una dieta muy parecida, estos dos masculinos. Los dos del mismo cementerio, inhumados del mismo año, en 1977. O sea, esta información es valiosa para los investigadores si es que esto fuera una investigación forense judicializada, ¿sí? Porque podrían generar hipótesis de búsqueda en bases de datos o que se acerquen al perfil biológico de las personas que estamos analizando. O al revés, contrastar ciertas hipótesis con estos valores isotópicos. En este caso es haciendo el ejercicio de predicción de regiones, no podemos ponerle mucha atención acá a esto, pero bueno, es haciendo el ejercicio, pero utilizando los mapas que son producto de la predicción de modelos matemáticos basados en latitud, elevación y temperatura. O sea que son mapas que todavía tienen mucho error porque no tenemos esos mapas, como les dije, tan bien hechos como ocurren en ciertas regiones de Europa, en ciertas, bueno, en Estados Unidos y en ciertas regiones de otros lados. Tenemos una mini base de datos de valores medidos en agua potable, que es la columna que está en la derecha, donde están las provincias, los valores isotópicos. Pero bueno, esto es básicamente las predicciones de dónde podrían haber originadose y a dónde podrían haberse movido estas personas, pero no tiene mucho sentido que entremos en detalle porque son áreas enormes aún debido a la falta de muestras de agua, ¿no? que hemos realizado, que no hemos realizado en este caso. Bien, ¿cuáles son los límites de la interpretación de los valores isotópicos? ¿Sí? O sea, ¿por qué estamos limitados? Y acabo de mencionar uno recién, ¿sí? Que es la falta de muestras de agua. ¿Sí? Los factores que pueden aumentar el error asociado a una medición, ¿sí? Son la mala preservación de la muestra, ¿sí? Que exista poco material y no podamos realmente mandar todo el material necesario para hacer un buen análisis con un error pequeño, ¿sí? Y que el análisis se haga sin un material de referencia adecuado, cosa que a veces ocurre. ¿Sí? A veces las personas dicen, encontré un laboratorio de isótopos estables de geología en mi universidad y tengo esta muestra y se la mandé a analizar. Bueno, quizás ese laboratorio nunca analizó una muestra de pelo o de diente y no tiene el material de referencia adecuado, entonces la muestra no debería haberse analizado ahí.
Obviamente van a reportar un número, pero el error puede ser muy grande, depende del material de referencia adecuado. Y hay otros factores que pueden denominarse asociados al estado del arte, o sea, del conocimiento sobre el material, ¿sí? ¿Qué se sabe sobre ese material, digamos? ¿Qué se sabe sobre la composición isotópica del pelo? ¿Qué se sabe sobre la composición isotópica de los dientes, de los huesos? Por suerte, sobre esos y sobre uñas se sabe bastante, pero si alguien quisiera analizar la composición isotópica, no sé, de ligamentos, porque hubo una explosión y quedaron ligamentos de una persona pegados en una pared, porque era un terrorista y quedó un cacho del terrorista ahí. Parece inventado, pero no lo es un caso real. Si alguien quisiera analizar ligamentos, tendones, bueno, no se sabe tanto sobre la composición isotópica. Es una proteína, pero ¿qué información temporal nos da? ¿Lo mismo que el pelo, lo mismo que el músculo, o lo mismo que el hueso? No sabemos tanto. Otro que es fundamental y que es lo que les mencioné hace un ratito es qué sabemos de la distribución geográfica de esos isótopos, ¿sí? O sea, en Argentina aún, digamos, ¿podemos medir isótopos estables en un caso forense? Sí, claro que los podemos medir. Ahora, cuando los contrastamos con una distribución isotópica, digamos, un mapa, una isoscape base, y ahí es donde empezamos a aumentar nuestro error, como fue en los mapas que se lo mostraba recién, porque aún no tenemos un buen conocimiento sobre una distribución geográfica acabada y con poco error de lo que sería todo el país, o toda la región que estamos estudiando. Y obviamente, si existen o no existen bases de datos para comparar estas muestras. Nosotros debemos comparar nuestras muestras con una base de datos para saber si podemos hacer un match o una coincidencia con alguna región. O sea, la existencia o no de estas bases de datos va a afectar el estado del arte, o digamos, o cuánto se sabe, ¿sí? En cuanto a condiciones de la muestra, que es alguna pregunta que se hace mucha gente, es el problema principal que puede aparecer es la putrefacción de los tejidos orgánicos, ¿sí? O que haya un deterioro químico. En el caso de las muestras con las que por lo general se trabaja, el pelo y las uñas son muy resistentes a la putrefacción. Los dientes son muy resistentes, ¿sí? El hueso, lo que puede ocurrir es algún cambio, un proceso de diagénesis, ¿sí? Que altere la composición isotópica del colágeno o de la hidroxiapatita. Pero en casos forenses que no abarcan una ventana temporal muy grande, eso quizás no es un problema, ¿sí? La contaminación es muy rara que ocurra en tejidos orgánicos con los que trabajamos, en pelo, en uñas, en huesos o en dientes, porque se hacen lavados, ¿sí? Por ejemplo, el pelo se lava con cloroformo y metanol y se extraen todas las tinturas y todos los colorantes, y si hay sangre también se extrae, o sea que la contaminación es muy rara. Puede ser que si un hueso estuvo enterrado muchos años, el colágeno, la extracción del colágeno esté contaminada, si es que hay ácidos húmicos, pero hay procesos químicos para extraer esa contaminación. Así que la contaminación no es un problema. Muchas veces lo que sí es un problema es la cantidad de muestra. Pues a veces se encuentran pelitos muy pequeños o un pelo, pero también a ese mismo pelo lo quieren usar para análisis de ADN, entonces solo hay un pequeño pedacito. Y a veces esa masa, ese peso, no alcanza para hacer una medición sin el error, digamos, con bajo error. Hoy en día se pueden analizar, depende del laboratorio, pero se pueden llegar a analizar entre 85 y 100 microgramos de tejidos de proteínas, es básicamente pelo, uña, colágeno o algún músculo sin sus lípidos, ¿sí? Entre 85 y 100 microgramos para carbono y nitrógeno, que se analizan en simultáneo, y para oxígeno e hidrógeno, que también se analizan en simultáneo. Se puede reducir esa masa, pero se aumenta el error. Bien, aquí concluimos con lo que es carbono, nitrógeno, oxígeno y azufre, que la verdad que hablamos muy poquito. Ahora hay unas diapositivas sobre estroncio y creo que queda algo de plomo. Yo voy a seguir adelante.
con esto, pero si quieren paramos. Gabi, so Não, here I creio que finish continuamos. Vamos continuar. Talvez Continuamos, eu bien. fazer, tem duas perguntas no chat. Eu posso fazer essas Bien. perguntas e depois você entra com, né, fala dos Strons e a gente finaliza o minicurso. Bien. A primeira está em inglês, então Okay. Would it make sense to create a big database collecting samples from appetite and bones from local cemetery and family research about if the individual lived in the same place during all his life and looking for his family and diet profile with interviews? Wow. Bien, good. Siempre tiene sentido hacer bases de datos. El problema de hacer bases de datos de cementerios es que no se tiene información de esa persona, ¿sí? Si yo voy a excavar en un cementerio y extraigo unos restos humanos, dientes o huesos, y hago análisis de isótopos estables, yo no sé si esa persona nació ahí, creció ahí, o si es un migrante, si vino de otra región, ¿sí? Entonces es difícil. Existen colecciones de huesos o de restos humanos documentadas. Nosotros aquí tenemos una. Eso es básicamente son colecciones de restos humanos de cementerios, pero para los que se sabe quiénes eran las personas, dónde nacieron, dónde vivían, qué hacían. Entonces, hacer una medición de dientes y huesos en esos restos es útil y generar esas bases de datos, ¿sí? Porque tenemos información de esa persona. Ahora, de cualquier hueso de cementerio, o sea, nos va a dar información de la variabilidad del cementerio, pero si no sabemos si era local o no local, no nos va a dar mucha información. I don't know if that answered the... I think it's just fine. Okay. The other one, we can later do it by email, like you said. Yes. Okay. A outra está em espanhol. Okay. Como é o processo de análise de la correlação de dados obtenidos a partir de muestras colectadas em um local de crimen y un banco de datos? ¿Cómo es el proceso de correlación? Bien, obviamente si pensamos eso es que pensamos que ya existe un banco de datos de los valores isotópicos. Entonces, lo que se hace es se mandan a analizar los tejidos o el tejido obtenido de la escena del crimen. Se obtienen los valores de isótopos estables y se comparan con bases de datos generadas con los mismos protocolos de análisis, ¿sí? De la muestra de datos. No se puede hacer una comparación directa con muestras que hayan sido analizadas de otra manera, con otra tecnología directa. Se pueden hacer comparaciones indirectas, pero directamente no. Y se hace, en primer término, se hace una comparación con los mismos tipos de muestras. O sea que si yo obtuve una uña del lugar del crimen, voy primeramente a compararlo con una base de datos de uñas. Si no tengo, o si no es suficiente, puedo luego compararlo con una base de datos quizás de dientes o de huesos. Lo que ocurre por lo general es al revés. Se crean grandes bases de datos de pelo y de uñas, como la que hay en Brasil, ¿sí? Eso nos da una idea de la composición y la distribución de isótopos estables de la región y de las distintas dietas que puede haber. Y por lo general, en una escena del crimen se obtienen huesos o dientes. Puede haber uñas o pelos también, pero por lo general se obtienen dientes y huesos. Eso es lo que luego hay que comparar con una base de datos. Al no ser, como no son los mismos tejidos, la comparación no es directa, ¿sí? Hay que usar algún tipo de cálculo o corrección para poder comparar los valores. Esos cálculos o correcciones es donde uno puede estar metiendo más error ahí. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Existen muchas correlaciones, muchos factores de corrección,
Entonces es donde hay que buscar la literatura y ver cuál se puede usar. Y eso va a depender del tipo de muestra y el isótopo que se está midiendo. Muito obrigada, Luciano. Acho que agora podemos continuar com a parte de estrôncio e no final, se tiver mais alguma pergunta, a gente finaliza com essas perguntas no minicurso, tá bom? Bien. Bueno, entonces, seguimos. Esta última sección es breve, es simplemente para que tengan una noción, una idea que hay otros elementos, otros isótopos que se utilizan en el análisis del origen de restos humanos. La mayoría de estas diapositivas son de mi colega Leslie Chesson, que me los prestó, estoy muy agradecido de ella. Ella ha trabajado mucho con estroncio, mucho más que yo. Yo he trabajado en algo, pero ella ha desarrollado técnicas de análisis y todo junto con colegas. Bien, el estroncio no es un elemento de la familia de los orgánicos, como es carbono, nitrógeno, oxígeno, azufre, orgánicos no en la tabla periódica, sino de un componente, de una muestra orgánica, digámoslo así. El estroncio viene de la familia de los radiogénicos, o sea, viene del producto de un decaimiento, el estroncio 87 viene del decaimiento de un elemento hacia otro, o sea que la abundancia del isótopo estroncio 87 SR, ¿sí?, aumenta con el tiempo. Es decir, que si yo tengo alguna muestra millones de años en el pasado, por ejemplo, rocas muy viejas, tendrán una composición isotópica de estroncio 87 más abundante que rocas o roca madre más nueva. Es por eso que se pueden generar este tipo de mapas que estamos viendo aquí, por ejemplo, para Estados Unidos. La forma de expresar los isótopos de estroncio varía, ¿sí?, pero por lo general se expresa directamente en abundancia de estroncio 87 con respecto a estroncio 88, si no me acuerdo. Dudando. 86. No se utiliza la notación delta. Bueno, esos son detalles, pero básicamente lo que podemos ver acá es que debido a la roca madre, a la edad de la roca madre que está en el suelo, tenemos composiciones isotópicas diferentes, ¿sí? Y si este elemento, estos isótopos de estroncio se pudiesen incorporar en nuestro cuerpo, podríamos entonces tener un marcador geográfico, ¿sí?, que luzca, quizás, que parezca similar a lo que es este mapa. Y es además independiente, totalmente independiente de la composición isotópica de oxígeno. Entonces, que por ejemplo es nuestro marcador de región de origen por excelencia. Entonces tendríamos dos capas que podemos juntar, isótopos de oxígeno, isótopos de estroncio, y tener un mayor poder de resolución geográfica en algún caso forense. El estroncio en realidad no es un elemento necesario, no está involucrado en ninguna unión química de los tejidos de forma necesaria para la vida, pero el estroncio reemplaza al calcio, ¿sí?, en muchas uniones. Por tanto, en todos los tejidos que tengan calcio, como el hueso, como los dientes, ¿sí?, el estroncio va a cumplir el rol del calcio y vamos a incorporar isótopos estables de estroncio cuando nos alimentamos. Pero además, y cuando tomamos agua. Pero además, en el caso del pelo, el estroncio también queda atrapado en lo que es la matriz del pelo, ¿sí? O sea que el pelo va a tener información de nuestro alimento, de lo que tomamos, pero también de lo que se deposita de la atmósfera. Cuando nos damos una ducha y nos bañamos con agua, ahí nuestro pelo va a incorporar estroncio. O sea que hay distintas fuentes de estroncio. El estroncio se origina o está presente en la roca madre, ¿sí?,
Cuando esta roca madre se disuelve y aporta nutrientes y aporta micronutrientes al suelo, ¿sí? Libera estroncio. Este estroncio es asimilado o adquirido por las plantas, lo que se llama el strontium labile, ¿sí? Por las plantas, y eso a su vez se va incorporando en la cadena trófica en los distintos componentes, plantas, animales y últimamente, y por último, los humanos. Hay muchos, por suerte, hoy en día muchas publicaciones con bases de datos de isótopos estables de estroncio que se pueden chequear, sobre todo para lo que es Norteamérica y Europa. Pero el estroncio de la roca madre pasa al suelo, este se disuelve y queda disuelto en agua, que es básicamente donde lo vamos a adquirir nosotros y donde lo van a adquirir las plantas. Este mapa que estamos viendo aquí es un modelo, fíjense que es diferente del mapa anterior. Este es un modelo de la composición de estroncio en el agua superficial para Estados Unidos, ¿sí? O sea que es como otra capa un poco más arriba, ¿sí? ¿Se abre? ¿Sí? Este modelo predice esta composición isotópica y está basado en la litología, digamos, la composición y la edad de la roca madre de Estados Unidos. Hoy en día ya hay, este trabajo ya tiene 5 años, pero hay otros trabajos más recientes en el que se estudian cómo es que los isótopos estables en un tejido animal o humano se incorporan desde la roca madre y el agua, lo que está disuelto en el agua, hacia los tejidos. Básicamente lo que podemos saber hoy en día es que no existe ningún tipo de fraccionamiento o es muy bajo, ¿sí? Y la composición isotópica de, por ejemplo, el esqueleto de mamíferos, que es el gráfico C, es igual a la composición isotópica del agua donde ese mamífero se estaba o tomando agua o bañándose y estaba adquiriendo, ¿sí? La vegetación tiene la misma composición isotópica, inclusive los esqueletos de peces de las aguas tienen esa misma composición isotópica. O sea, básicamente, cuando medimos estroncio en un tejido humano, diente o hueso, hay un problema de contaminación ahí, pero no lo pensemos por ahora, directamente podemos compararlo con la composición isotópica del agua en superficie. ¿Bien? Este es un caso de dos cuerpos encontrados en un mismo ataúd. Era un hombre, sí, un masculino, mayor de 18 años, y una mujer, una chica de entre 16 y 18 años. Esto es en contextos históricos, aproximadamente en la época que hubo una epidemia de cólera, a mediados de los 1800, en el norte de Estados Unidos, y se encontraron en Cincinnati estos dos esqueletos en un mismo ataúd. Y se pueden utilizar como un ejemplo de qué información obtenemos de estroncio acoplado con otros isótopos para determinar algunas cuestiones de la vida de estas personas. Se midieron dientes y huesos. ¿Sí? El tercer molar se midió, perdón, y registra digamos, la adultez temprana, porque es el último de los dientes que crece, ¿sí? Básicamente, midiendo isótopos estables de oxígeno 18 o del elemento que querramos, podemos responder la pregunta ¿dónde vivió, ¿sí?, este hombre y esta mujer durante su adolescencia, que es cuando empieza a crecer o a fijarse el tercer molar? Y si medimos en hueso cualquier isótopo estable, depende del hueso y depende de otras cuestiones, podemos, como les dije antes, tener una integración más o menos de los últimos 10 años de vida de estas personas. O sea, dónde estaban el hombre y esta mujer en la última década de vida, en su última década de vida. Esto es un gran promedio, ¿no? Cuando medimos huesos siempre tenemos que tener eso en mente. Es un promedio de todos esos años. Aquí lo que tenemos es en azul
esto es oxígeno 18, o isótopos estables de oxígeno, ¿sí? En rojo el punto es donde se encontraron, en azul es la región, la predicción para el diente, o sea, dónde esa persona estaba en su adolescencia, y en gris es durante el promedio de los últimos 10 años de su vida, o sea que esta persona fue enterrada en un lugar similar a donde creció, obviamente hay otras regiones, pero por lo menos coincide que esta persona fue enterrada, este hombre, en un lugar que tiene la misma que tiene composición isotópica igual a la de sus dientes. Pero los últimos 10 años no parece haberlos pasado en el lugar donde creció y donde murió. La mujer, la joven, tiene una composición isotópica de hueso y diente igual, o sea que creció, o sea, su adolescencia la pasó en el mismo lugar donde pasó sus últimos 10 años, que tiene sentido porque es muy joven, entre 18 y 19 años, ¿sí? O sea que el tercer molar y el hueso y los huesos están dando la misma información temporal y geográfica, ¿sí? Pero es un lugar diferente del que fue enterrada, ¿sí? Recuerden que están enterrados juntos. Ahora bien, si medimos isótopos estables de estroncio, ¿qué nos dan? Esto es para... perdón, para diente. Me había confundido, para diente, no para hueso, ¿sí? La mujer está arriba, el hombre está acá abajo, y lo que vemos es las distintas regiones que son las predicciones basadas en estroncio. Coinciden algunas con los lugares que habían sido predichos por oxígeno 18. ¿Sí? Lo interesante es que si ahora podemos solapar, ¿sí? Combinar oxígeno y estroncio, ¿sí? Podemos hipotetizar que la mujer se creció en lo que se llama el Upper Midwest, ¿sí? O en la región de Nueva Inglaterra, es el área verde, hay que mirar, que es donde se solapan los dos isótopos. Y que el hombre fue en realidad que creció en la región más, lo que sería el río Ohio o las montañas Ozarks o las Apalaches, o sea, en distintas regiones. No, perdón. Dos cosas que hay que decir acá. Una, no hay isótopos no hay isótopos de estroncio en hueso medidos, porque ahí puede haber un problema de contaminación. El diente está encapsulado, los isótopos estables de estroncio están encapsulados y no hay contaminación del suelo en el que estuvieron enterrados. El hueso, por otro lado, puede llegar a tener algún tipo de contaminación, aunque hay una discusión ahí, ¿sí? Bien, entonces, básicamente lo que podemos decir de este caso, aparentemente, es que tenemos un hombre adulto que creció en la región donde luego fue enterrado, pero los últimos 10 años de su vida los pasó en la región gris ahí arriba, en una región similar, muy cercana al de la joven esta. La hipótesis de trabajo, que habría que corroborarlo de otra manera, es que este hombre creció en el lugar donde fue enterrado, se mudó al norte, se casó con esta joven, volvió a su lugar de origen, y ahí fue donde estas dos personas murieron posiblemente por cólera. Y esa es la hipótesis de trabajo y de investigación que tenía este supuesto caso. Otro ejemplo de combinación de isótopos estables es una mandíbula suelta, que fue encontrada en California, a la que se le midió isótopos estables del tercer molar, de estroncio y de oxígeno. Como ven, en este caso es una muestra y se obtiene un valor isotópico de oxígeno y un valor isotópico de estroncio, o sea que no podemos hacer una reconstrucción temporal. Pero básicamente lo que se puede decir es que si combinamos, si oxígeno está en negro, estroncio está en azul,
y en rojo está la combinación de estos dos isótopos estables. Lo que yo les quiero mostrar acá es, fíjese cuánto más chico se hacen las áreas de posible origen de esta persona combinando estos dos valores isotópicos, ¿sí? Si miramos solo al área negra, es un área bastante grande. Si miramos al área azul, a la proyección del estroncio, es un área aún más grande. Ahora, combinando los dos, reducimos muchísimo, ¿sí?, el lugar de procedencia potencial de una muestra en un caso forense. Aquí se ve bien cómo es. Solo está graficado aquí lo que sería el rojo, que es la combinación de ambos. Miren cómo se redujo dramáticamente las áreas de origen potencial de esta mandíbula, o de la persona a la que esta mandíbula pertenecía. Bien. Voy a pasarlo de carbono 14 y voy a simplemente mostrarles un mapa de plomo, y con eso creo que terminaríamos porque ya estamos cerca de terminar del horario. Bien. El plomo es un elemento súper interesante por varios motivos. Uno es que tiene varios isótopos estables y que también pertenece a la familia de los radiogénicos. O sea que varios de los isótopos estables, por ejemplo el 206, el 207 y el 208, ellos son estables, o sea, no decaen, pero su abundancia va a ir incrementándose debido a que son el producto del decaimiento de otros isótopos inestables, como por ejemplo uranio. ¿Sí? O sea que en ese sentido es similar a estroncio. Algo interesante de plomo, de este isótopo, o de este elemento en realidad, es que es un elemento muy usado en detectar contaminación, digamos. Hay muchos casos de contaminación. ¿Por qué? Porque es muy común, o era hasta hace unos años, muy común que era un producto de actividades humanas, ¿sí? El uso de gasolina, el uso de pintura, el uso, digamos, las grandes fábricas liberaban, las grandes termoeléctricas liberaban plomo a la atmósfera, y eso se utilizaba como una evidencia de contaminación. Lo interesante es que cuando se liberaba este plomo, digamos, se liberaban todos los isótopos, ¿sí? Entonces, lo que se generó durante todo el proceso industrial hasta hoy en día en muchos países, donde aún se sigue usando plomo en pinturas, en gasolina y en esas cosas, es que se generaron gradientes de la concentración de distintos isótopos estables, ¿sí?, que dependen de la época en la que estos digamos, elementos eran liberados a la atmósfera. Entonces, tenemos, por ejemplo, variación en la tasa o en la razón del isótopo 206 y 207, ¿sí?, que varían en este caso es suelo, ¿sí?, de acuerdo a la época en la que fue liberado. Generando, ¿sí?, lo que quiero que se quede en la cabeza aquí, digamos, lo que quiero que sepan aquí es que se generan gradientes de la composición isotópica de suelos, de plantas y de cualquier producto, ¿sí?, que esté adquiriendo esos isótopos de plomo. Se generan esos gradientes que puede darnos una región de origen si sabemos la edad de ese producto, o al revés. Si sabemos la región de origen, podemos utilizarlo como una especie de datación indirecta de estas muestras, ¿sí? O sea, esto es muy poquito. Se ha utilizado isótopos estables de plomo en Europa, en un caso forense en particular,
como anexo, como, digamos, no como el marcador principal, pero sí para diferenciar Europa del Este de Europa del Oeste por la gran cantidad de, digamos, de contaminación y de distintas composiciones isotópicas de los suelos de Europa del Este comparado con Europa del Oeste, en un trabajo de Wolfram Mayer-Augustin, súper interesante, pero como un marcador auxiliar, no el marcador principal del trabajo. Bien. Era un simple ejemplo para que lo tengan en la cabeza, que existen otras cosas, no es solamente carbono, nitrógeno, azufre, oxígeno. Estroncio es algo que se está midiendo mucho ahora, pero también hay otros elementos que tienen isótopos con un potencial, con un gran potencial de proveer información de región de origen de muestras. Y con esto yo termino. Me salté la parte pequeña de carbono 14, pero porque no es un isótopo estable. Pero si tienen alguna pregunta, puedo responder sobre carbono 14. Y con esto terminamos. Muito obrigada, Luciano, pela incrível aula que a gente teve hoje à noite. E foi muito, muito bom mesmo você ter, né, colocado também, né, esses outros isótopos que não são tão, né, estudados dentro da antropologia isotópica forense, mas que faz todo mundo, né, pensar como é que isso pode adicionar, seriam adicionados, né, os isótopos estáveis. A gente tem algumas perguntas, né, eu vou fazê-las, tem uma aqui em português, depois também em inglês, eu vou, né, te falar exatamente como está aqui no chat. Então, primeiro a Mariana está perguntando, é possível fazer análise de oxigênio ou estrôncio cross-sectional, de dentina ou esmalte, para obter essa dimensão longitudinal, a semelhança do que se faz com carbono e nitrogênio para estudar desmame? Sí, sí es posible. Todo depende del laboratorio y las capacidades técnicas analíticas del laboratorio. Se pueden hacer cross-sections y también se puede trabajar con una técnica de análisis de un laser ablation. Pero es posible hacer en esmalte y en dentina, estroncio, y oxígeno sí dependerá de si se hace algún pretratamiento con ácido. Puede haber algunos problemas con el oxígeno si se trata con ácido, pero es posible, sí. E a outra pergunta é da Thais. When it comes to the correlation of the oxygen from older bones, meaning centuries old, like the Cincinnati case, with possible provenance regions, how safe is to correlate with current database? Bien, sí. El caso de Cincinnati, que es un caso histórico, parecido al que yo presenté en Argentina, la comparación no se hace con el agua de canilla, sino que se hace con la precipitación. Pensando que en tiempos históricos, digamos, no había todo un sistema de distribución de agua como tienen las municipalidades hoy en día, que quizás alteran los isótopos estables. En ciertas regiones, la composición isotópica de la precipitación es igual a la de la canilla, en muchos países, y en ciertas regiones es muy diferente, ¿sí? En el caso de Cincinnati, o en el caso, por ejemplo, histórico de Argentina, o en casos históricos, lo mejor es tratar de trabajar con muestras de agua en superficie, no de canilla, digamos, de lagos, de ríos, o de precipitación. Bom, acho que é isso, né? Como eu já tinha falado anteriormente, se alguém quiser continuar conversando com o Luciano, né, depois que eu encerrar a reunião, o chat continua em aberto, porque todo mundo está, né, convidado dentro, né, dessa sala virtual, então todo mundo tem acesso ao chat, podem continuar conversando, e também por e-mail, né? Então, assim, gostaria realmente de agradecer a presença de todos, né, e agradecer novamente, Luciano, pela sua disponibilidade, pela excelente aula, foi muito didática, deu para acompanhar tranquilamente, né, e ela está gravada,
Isso também vai ficar disponível, né, para todos vocês que assistiram esse minicurso específico, ela já vai estar disponível em alguns minutos aqui dentro da sala. E depois, quando terminar o workshop, na próxima semana, a gente vai disponibilizar para todos os participantes do workshop. Tá bom? Bom, então é isso. Muito obrigada. Graças, Gabi. Obrigado. Uma boa noite e a gente continua em contato. Grande abraço a todo mundo. Abraço, gracias.